Muchas gracias a Casa de América por haber tomado la iniciativa de organizar este acto y por invitarnos a participar en él. Gracias a sus directivos, gracias a todos ustedes que nos están acompañando aquí, a los representantes de la embajada, gracias a Rosario Caicedo, hermana de Andrés Caicedo, por haber aceptado la invitación a venir a hablar acerca de la recuperación de la obra de Andrés Caicedo a lo largo del tiempo, y gracias también a Carlos Granés por venir aquí a compartir también sus puntos de vista con respecto a este proceso y al contexto en el que todo este proceso se da, no solo la parte relacionada con la publicación de este legado literario de Andrés Caicedo, del que hemos hablado tanto, sino también cuál es el contexto en el que todo esto se gestó desde finales de los años 60 y una parte de los años 70. Entonces, sabemos que Andrés Caicedo, al morir en marzo de 1977, es decir, hace casi 21 años. 40 años. 40 años. En marzo de 1977 vio publicados en vida algunos relatos, el librito de El Atravesado, que ya Rosario nos lo enseñará, y Que viva la música. Es decir, una mínima parte de su obra. Sabemos que Andrés Caicedo se suicida el día que recibe el ejemplar de Que viva la música, que saldría a librerías cerca de un mes después, y Rosario nos acaba de contar hace un rato que Angelitos Empantanados ya estaba listo para ser publicado y que efectivamente fue publicado 2 meses después de la muerte de Andrés Caicedo. Entonces, tomando como punto cero el día de la muerte de Andrés Caicedo, yo quisiera que Rosario empezara contándonos en qué momento se encuentra y dónde se encuentra el archivo de Andrés Caicedo, los papeles de Andrés Caicedo, que está compuesto por relatos, innumerables relatos, otros textos de ficción, novelas, algunos de ellos inconclusos, crítica literaria y crítica de cine, y por último, correspondencia. Entonces, ¿con qué se encuentra la familia de Andrés Caicedo cuando entra a su cuarto y hay toda una serie de papeles ahí? Ok. Bueno, antes de contestar esta bastante compleja y extensa pregunta, quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por estar aquí y por escuchar sobre la historia de un muchachito de 25 años que estaba escribiendo desde que tenía 12 y que todavía se lo sigue leyendo y se ha convertido verdaderamente en un ícono de la literatura colombiana y de la literatura universal. Quiero decirles que les agradezco muchísimo el yo poder estar aquí. Le agradezco muchísimo a Ana María Rodríguez, amiga del alma de décadas. Y cuando me presentan a mí como la hermana de Andrés Caicedo, yo quiero hacer una salvedad. Yo estoy aquí hablando de la obra de Andrés Caicedo, no por ser hermana de Andrés Caicedo, porque para mí, cuando uno es hermano de alguien, yo siempre lo he dicho, en muchas ocasiones es una coincidencia cósmica, que muchas veces es muy buena, otras veces es muy mala, pero es una coincidencia. Para mí, yo estoy hablando de Andrés Caicedo, porque si Andrés Caicedo se hubiera llamado Luis Rodríguez,
y hubiera vivido cerca a mi casa y hubiera escrito lo que escribió y hubiera sido la persona que fue ese Andrés Caicedo, entre paréntesis Luis Rodríguez, yo estaría hablando de Luis Rodríguez, porque yo amo el arte por sobre todas las cosas y para mí defender el arte es como defender la vida. Entonces, pues aquí estoy, no solamente hermana, sino amiga del arte y defensora de una persona que se murió muy joven y que dejó un legado extraordinario. Para empezar a contarte cómo se descubrió lo que Andrés Caicedo escribió, les quiero mostrar, traje unas cositas muy pequeñitas. Martín ya lo menciona, Andrés Caicedo se suicida a los 25 años, 4 de marzo de 1977. En su corta vida, Andrés había sido profundamente prolífico. A los 15 años, Andrés ya se lo conocía en la pequeña ciudad de Cali, una ciudad de provincia, una ciudad que en ningún momento era una ciudad considerada que se le diera gran valor a las cosas intelectuales en general, porque también se presentaron cosas muy interesantes. Andrés Caicedo, cuando se murió, ya se lo conocía como un intelectual. Se lo conocía más que todo como crítico de cine. Y la primera obra, la primera noticia que sale en el periódico de la muerte de Andrés, se dice: muere crítico de cine. El 5 de marzo de 1977 aparece en un periódico llamado El Caleño de Cali. Andrés había estado escribiendo crítica de cine desde que tenía 18 años en diversos periódicos de Cali y en periódicos de todo el país y en otro tipo de magazines y fundó su propia revista Ojo al Cine y fundó su propio cineclub. Por lo tanto, ya tenía un seguimiento como intelectual cinematográfico, tenía un seguimiento como escritor, había publicado cuentos que habían ganado premios no solamente en Colombia, sino en Venezuela y en otros países, y había publicado obras de teatro que también había ganado premios. A los 15 años, una obra de teatro de Andrés se gana el primer premio a la mejor obra del Festival Estudiantil de Cali. Por lo tanto, era un niño, estamos hablando de los primeros pasos literarios de Andrés, que ya se lo conocía como bastante interesante. Al morir Andrés puede tener en sus manos la novela por la que se lo conoce más que todo, que se llama Que viva la música. Esta es la pequeña novelita que Andrés luchó desde que la terminó de escribir en 1974 para que se la publicaran. En los archivos de Andrés que existen en la biblioteca Luis Ángel Arango, yo me he encontrado con 27 cartas de Andrés escribiendo editoriales para que le publiquen Que viva la música. Finalmente le publican Que viva la música el Ministerio de Colcultura. Aquí está Ana María Rodríguez, que nos podría hablar un poquito de eso cuando ella trabajaba allí. Este es el librito que Andrés alcanza a ver y al otro día Andrés se suicida. Antes de eso, Andrés publica, y esto lo llamo yo siempre novela, porque él lo llamó su novela y yo lo respeto en ese sentido. Andrés publica la novela llamada El Atravesado,
pero no encuentra a nadie que se la pueda publicar y convence a mi mamá que se la publique. Este es el librito que Andrés publica, autopublicado, pagado por plata de mi mamá, y se llama El Atravesado. 1975, mi mamá le da de cumpleaños, esperando mi mamá, porque ya había tenido Andrés su primer intento de suicidio, que tal vez si tenía un libro, pues se iba a sentir mejor, entre comillas. Entonces, este es el libro que publica Andrés, esto lo diseña Andrés, lo piratea de una carátula de los Rolling Stones y lo empieza a vender a 30 pesos en todas partes de Cali. Estos son los únicos 2 libros que Andrés ve. Este es el que Andrés me manda a mí, a New Haven, Connecticut, donde yo vivo en Estados Unidos desde hace 45 años, y aquí está el librito con la edición que él llamó Ediciones Marca Pirata de Calidad. Cada vez que la oigo me gusta más. Y la dedica a Rosarito Caicedo de mi sangre, la que más cercana está a estas páginas, por edad, dignidad y por el gobierno que hay que tumbar. Andrés Caicedo, septiembre 29, Cali, 1975. Estas son las únicas 2 cosas que Andrés ve y puede tener en sus manos. Cuando Andrés se mata, sabemos, y cuando digo sabemos, la familia, que Andrés ya había hablado con unos muchachos de Medellín para que le publicaran la trilogía de relatos que él llamó Angelitos Empantanados o Historias para Jovencitos. Este pequeño librito sale en mayo de 1977. Andrés ya estaba muerto. Y lo produce, lo publica La Carreta Literaria. 2 de los muchachos, esto es el cuento que no sé si es cierto, no he podido comprobar, uno de ellos también se suicida y el otro parece haberse desaparecido. Pero el hecho es que este librito todavía se puede conseguir. Se muere Andrés. Mis papás, Andrés estaba viviendo con su novia en un apartamento. Andrés escribía desde por la mañana hasta por la noche. Cuando yo les estoy diciendo que Andrés se sentaba a escribir desde las 6 de la mañana y muchas veces eran las 2 de la mañana y uno continuaba oyendo el sonido hermosísimo de una máquina de escribir que nadie lo puede comparar a un sonido de un computador, ese era Andrés, tal vez desde los 13, 14 años hasta que se muere. Andrés en su vida escribió, como lo dices tú, cuentos, novelas, obras de teatro, cartas, más cuentos, dibujos y correspondencia a todo el mundo. Andrés vivía para escribir y eso fue lo que hizo en un periodo productivo que me he metido mucho en el archivo de Andrés que está en la biblioteca Luis Ángel Arango, que mi papá donó ese archivo para que todos los usuarios de la biblioteca tuvieran acceso a él. Andrés escribió productivamente 10 años, desde los 15 años hasta los 25. Sí. Quiero interrumpirte un segundito porque creo que aquí vale la pena hacer una pausa para que Carlos nos cuente cómo es el Cali en el que está escribiendo Andrés Caicedo durante Fabuloso, estos 10 años. Carlos. O sea que nos salimos un momento de la habitación en la que Andrés Caicedo está encerrado escribiendo para ver cuál era el contexto, porque como me comentaba Carlos alguna vez, Cali es una ciudad muy conservadora, pero tenía una burguesía que era
promotora de unas ciertas manifestaciones artísticas y de unos ciertos movimientos culturales que dejaron una huella importante en la historia cultural de Colombia y que aún perviven, como lo es el Museo La Tertulia, por ejemplo. Exactamente. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos en los que ya se ha explayado Rosario. Es verdad, Andrés Caicedo empieza a escribir en una Cali que no es del todo un desierto, es verdad, ya han ocurrido cosas interesantes, por ejemplo, el nadaísmo llega a Cali casi que inmediatamente después de que surge en Medellín. Hay nadaístas muy importantes que son caleños, como Elmo Valencia, el famoso El Monje Loco, o J. Mario Valencia. Arbeláez. Arbeláez. Arbeláez, perdón. Se ha fundado La Tertulia, que es una iniciativa cultural muy importante porque se funda en el 56 y existe hasta el día de hoy. Se funda como una iniciativa de la burguesía caleña, señoras interesadas en alimentar el espíritu, en tener algún tipo de espacio para discutir, para reunirse. Fundan un museo que se convierte curiosamente en el sitio en donde van los nadaístas digamos, a burlarse de la burguesía, y son supremamente bienvenidos. Entonces es una burguesía que paradójicamente va a apoyar movimientos de alguna forma contestatarios o contraculturales. Bueno, están esos primeros intentos de hacer de Cali una ciudad culturalmente activa. Los estudiantes también empiezan a movilizarse notablemente, no en el 68, sino en el 71 más o menos. Luis Ospina creo que es el que decía que el 68 llegó a Cali en el 71, un poquito tarde, pero no tanto, es decir, todavía estaba el eco de aquella irrupción juvenil, contestataria de los jóvenes, rugiendo por medio mundo, y en Cali se manifiesta pues, con movimientos estudiantiles muy activos, que empiezan a dinamizar todo un mundo intelectual de ideas, y hay una particularidad con la vanguardia, y es que la política llega y se lleva por delante a los artistas y todos terminan más o menos impregnados de motivaciones ideológicas o visiones utópicas o al menos aspiraciones a cambiar la vida a través de su quehacer artístico y cultural. Entonces es en este ambiente más o menos en el que surge este muchachito, pues, porque es que es casi que un niño, que desde los 12 años se va solo a ver películas de cine, ¿no? Que se encierra y ama la soledad del cine a los 12 años y empieza a ver películas de una forma desaforada, ¿no? Un apetito cinéfilo descomunal, 3, 4 películas, hasta 8 podía ver sin inmutarse. Empieza a decir, bueno, esta pasión habrá que convertirla también en una institución, porque tenía una gran virtud, y creo que todos los caleños de esa generación, y hasta el día de hoy, tienen esta cosa de que sus pasiones son algo contagiable, ¿no? Que son un virus, y no en vano tu hermano hablaba de una cinesífilis, ¿no? Lógico. Porque toda la pasión es algo que se contagia y que debe esparcirse sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Mientras más gente esté envuelta en esta movida, pues mejor. Y entonces empieza con los cineclubes, ¿no? Y perdona que te interrumpa con respecto a las cinesífilis, que se inventó Andrés ese término. Y Andrés decía que era una enfermedad de la cual él nunca quería que se inventara ningún tipo de remedio, y que si se inventara él no se lo iba a tomar. Entonces era para decirte eso. En efecto. Bueno, y yo creo que él contagió de esta enfermedad a toda una generación de caleños que finalmente fueron el fermento de un movimiento cinéfilo y cinematográfico importantísimo, ¿no? En Colombia, que fue el grupo de Cali, después conocido como Caliwood,
que con las uñas, sin ningún recurso, con todo en contra, con más ganas que dineros o infraestructuras, ni siquiera con una audiencia definida, empezaron a hacer cine. Y poco a poco pues, lograron crear una tradición que hoy en día es reconocida no solamente en Colombia, sino internacionalmente. Bueno, este es el contexto general en el que empieza Andrés Caicedo. Su gran mérito es que, digamos, sí habían cositas, pero a él le tocó inventarlo todo, ¿no? A él le tocó con menos de 20 años empezar a inventarlo todo. Yo me imagino lo que es para un muchachito de 18 años armar un cineclub hoy en día. ¿Quién le para bolas hoy en día a un peladito de 18 años que quiere armar un cineclub? Y que la gente le siga la cuerda y que se entusiasme con su propuesta. Digamos, tenía que ser supremamente bueno, primero, muy buen observador y analista del cine, y segundo, tener cierto encanto para realmente generar a su alrededor toda un séquito de fieles, casi que de fanáticos, que iban al San Fernando, primero al TEC de Cali, después al Alameda era, y después al San Fernando, ¿no? Y ahí, eso fue una escuela para mucha gente, una escuela, totalmente. Entonces, bueno, creo que ese es más o menos, ¿no?, el panorama en el que este muchachito se vuelve en un gestor cultural y empieza a sembrar unas cosas supremamente fértiles en un Cali que está a punto de convertirse, creo yo, en la meca cultural de Colombia durante unos años, ¿no? Porque ahí pasa de todo: pintores, fotógrafos, escritores, teatreros y directores de cine. Bueno, entonces, dicho esto, volvamos entonces al cuarto de Andrés Caicedo el día después de su muerte. Cuando entra la familia, ¿qué se encuentra allí? Okay. Cuando Andrés se muere, mis papás desmantelan el apartamento que él compartía con su novia Patricia Restrepo y se encuentran, por ejemplo, el día que Andrés se muere, y aquí está una persona que yo quiero saludar también, a Miguel Marías, su gran amigo epistolar, a quien Andrés nunca conoció, crítico de cine, muy famoso, está en la audiencia. La última carta que Andrés le escribe y que queda en el rodillo de la máquina de escribir es a Miguel Marías. Y le está escribiendo, la última carta que Andrés escribe es una carta sobre cine, más que todo. Pues le está contando de que no se está sintiendo bien, pero le está diciendo que le escriba tal y tal artículo para una película, le pone tarea, le dice que no va a poder ir al Festival de Cine, etc. Los últimos minutos de Andrés están obsesionados por el cine. Eso es algo supremamente interesante. Se encuentran con eso, se encuentran con esa máquina de escribir y con una carta en el rodillo. Mi papá saca esa carta del rodillo y a los 3 días, esto lo digo como anécdota porque lo tengo aquí, a los 3 días mi papá le escribe a Miguel Marías una carta, mandándole la carta que él encontró y explicándole que Andrés está muerto. Aquí Miguel, gracias, me ha dado los originales. ¿Qué más se encuentra? Se encuentran cantidades de legajadores sobre los trabajos de Andrés. Pero cuando digo yo cantidades, son cientos de folders que Andrés tenía en su apartamento. Muy organizados. Había folders que decían de mí para el cine, del cine para mí, de mí para mis amigos, de mis amigos para mí. Esas eran las cartas. Cuentecitos, poemitas, novelitas. A él, como buen caleño, le encantaban los diminutivos, entonces todo era diminutivo.
Y mis papás, ustedes se pueden imaginar lo que debían estar sintiendo de recoger todo esto, cogen todo ese material y se lo llevan a la casa de ellos. Lo que mi papá hace es que lo pone en un baúl que era como una de esos baúles imitación española que se usaban en esa época en Cali, que era un baúl que parecía como una banca. Y pone todo eso, era una banca muy grande, y lo pone allí. Y dice, esto lo vamos a dejar a ver qué hacemos con él. Mi mamá le pone candado a ese baúl. Luis Ospina, que era con Andrés, también participante del Cineclub de Cali, tenía muchos de los materiales del Cineclub de Andrés Caicedo, porque la oficina de ellos era básicamente la casa de Luis. Por lo tanto, hay todo un archivo también en la casa de Luis. Eso es lo que se encuentran mis papás. Yo, a través de lo que he podido investigar, me he dado cuenta que mi papá, a los 2 meses de muerto Andrés, empieza a organizar ese material, al punto tal que lo empieza a organizar cronológicamente, lo quiere dejar organizado para llevarlo a donde un abogado, eso me dijo él a mí, para que el abogado le pudiera decir a él que lo podía registrar como derechos de autor, porque él pensaba, él empieza a leer cosas que nunca había leído en su vida. Mi papá tuvo una profunda epifanía, lo llamo yo, y lo llamaba también él cuando Andrés muere. Tenían una relación profundamente conflictiva, pero una vez que Andrés se suicida, mi papá, en una gran labor de introspección y de amor, como él mismo dijo, quiere descubrir a ese hijo muerto y lo quiere honrar tratando de que su obra salga a la luz. Esa es la primera forma de hacer el esfuerzo de que la obra salga a la luz. Pasan los años. Este librito se publica. Yo quiero hacer Sí. una nueva pregunta para ambos, y te interrumpo porque creo que vas hacia allá. Y es retomando algo que dijo Carlos en relación con que Andrés Caicedo arrastraba fieles y fidelizaba a esos fieles. Aparece uno de esos fieles, que es un muchachito, según me entiendo, unos 10 años menor, que es Sandro Romero, que según han contado ustedes, no llegó a ser amigo de Andrés Caicedo por la diferencia de edad, pero era un asistente fiel al Cineclub. Y entonces nos contabas tú que en algún momento, si no estoy mal, a través de Luis Ospina, llega él a la casa de tus papás a pedir permiso para revisar eso. Entonces, dado que sé que tanto Rosario como Carlos tienen una relación cercana con Luis y han hablado mucho con él sobre esto, yo quisiera que me contaran cómo fue ese proceso emprendido por Luis, por Sandro, perdón. Gracias a Sandro. Nos conocimos gracias a Sandro. Exactamente. Y allí iba, porque lo que sucede es que yo les decía, Andrés se queda en esto, en que viva la música. Es decir, lo lee la gente, tiene muy buena acogida, la crítica literaria lo ve muy bien. Hay personas que no lo ven bien y hacen críticas bastante negativas en los periódicos, a los que mi papá responde. Pero en 1982, Sandro Romero, a quien ha descrito Martín como un muchacho mucho más joven, Sandro se convierte
desde que Andrés estaba vivo, era uno de esos fieles seguidores del cinéfilo Andrés Caicedo e iba constantemente al Cineclub de Cali. Cuando Andrés se muere, Sandro entra en completo shock, él mismo lo dice, así como él adora a los Rolling Stones, porque él es todo un scholar de los Rolling Stones, así empezó a adorar a esa figura literaria de Andrés Caicedo. Y se le empieza a ocurrir, y a leer lo poquito que había, los cuenticos, la novela, las críticas cinematográficas, el ojo al cine. Recordemos que Andrés, con sus seguidores, escribe y produce la primera revista que es considerada como una de las mejores revistas de crítica de cine en Colombia, que se llama Ojo al Cine. Ese título es concebido por Andrés. Ojo al cine, párenle atención al cine, por favor. Andrés era como un misionero del cine. Yo toda la vida pienso que era como la religión de él. Entonces, Sandro sabe que hubo una edición que iba a salir de una sexta revista de Ojo al Cine. Y a él se le ocurre pensar que la va a poder publicar. Era un muchacho, Sandro, 1982, Sandro nació en 1958. Y logra convencer a un gran amigo de Andrés, Hernando Guerrero, que lo lleve a donde mis papás, para que mis papás le permitan entrar al famoso archivo. Ya se sabía del archivo por Luis, porque mis papás sí le habían dicho a Luis del archivo, a nadie más. Es decir, Luis continuó siendo amigo de Luis, fue su mejor amigo hasta que murió. Entonces Sandro va a la casa de mis papás en 1982 con la visión de publicar esa sexta revista. Y mis papás, él cuenta, mi papá y mi mamá se sentaron con él y mi papá le dijo, mire, coja usted lo que quiera, véngase cuando quiera, siéntese en el cuarto de Andrés y empiece a organizar esto porque yo quiero que alguien lo organice. Yo he tratado, no he podido, hágalo usted, coja lo que quiera. Y mi mamá, que estaba allí, le dijo, haga lo que quiera, mijo, pero no me muestre nada. Entonces, dicho esto, Carlos, ¿cuál crees tú que es la importancia del rol jugado por Sandro Romero como fiel y luego finalmente como un agente fundamental para que todo esto salga a la luz? Yo tengo aquí las nuevas ediciones de la obra de Andrés Caicedo, que aunque son muy bonitas, no son tan bonitas ni tan entrañables como estas primeras ediciones. Para que esto salga a la luz, circule y luego además se convierta pues en una especie de literatura de culto, porque no es solo que viva la música, que es una obra de culto, es decir, Angelitos empantanados, historias para jovencitos, todos los cuentos incluidos en Destinitos Fatales, las obras de teatro, que es algo sobre lo que tendremos que volver más adelante, porque todas estas obras de teatro que Andrés Caicedo escribió fueron puestas en escena por él en vida, pero los textos fueron publicados póstumamente como la mayor parte de su obra y luego han sido puestas en escena de manera reiterativa. Matacandelas lleva poniendo en escena 24 años. Exactamente, entonces háblanos un poco del rol y la importancia de Sandro Romero en todo este proceso, por favor. Él ha sido pues, fundamental, absolutamente vital. Además, él es el culpable de que yo me haya vuelto un caicedólogo. Yo no tenía mayor intención, pero el hombre va contagiando su pasión con una facilidad, le va metiendo libros a uno, ya me metió un libro de Enrique Buenaventura, otro de Katia, de sus libros. Es decir, hace la función de perpetuador de los afectos y de la mitología. Él es alguien que de alguna forma se perdió el momento dorado del movimiento de Cali, del Caliwood, ¿no? Siempre dice que llegó tarde, ¿no? Él era muy chiquito, entonces no fue el compinche de Luis Ospina, de Andrés Caicedo, de Carlos Mayolo.
le tocó de oídas, pero no hay mejor forma de enamorarse de algo que de oídas, de no haberlo vivido del todo, sino de haber querido vivirlo. Entonces, su forma de vivirlo a posteriori ha sido sumergiéndose de pies a cabeza en los archivos de Andrés Caicedo, en la vida de Andrés Caicedo, en la obra de Andrés Caicedo, y promoviéndola de una forma espectacular. Espectacular. Ese tomo que tú tienes ahí ha sido fundamental para que después de muchos años, es decir, eso es del 84, es decir, desde el 77 que iba la música al 84, hubiera habido un segundo boom de Andrés Caicedo, que se ha perpetuado gracias al cine y gracias a la participación de Sandro Romero en una película sobre Andrés Caicedo, codirigida o dirigida por Luis Ospina y él como asistente o como guionista, que empieza con una pregunta curiosísima, ¿no? Son un grupo de amigos, porque todos eran amigos, todo era una iniciativa de amigos, de entusiastas, unidos a través del afecto y la pasión, que se ponen a hacer cosas. Bueno, sale una actriz muy jovencita en ese momento a preguntarle a la gente, ¿usted sabe quién es Andrés Caicedo? 1985. Estamos hablando de unos pocos buenos amigos. Exacto. Exacto. ¿Usted sabe quién es Andrés Caicedo? Le preguntan a todo tipo de gente, ¿no? Y hay un futbolista por ahí, otros dicen que un artista es el que más se acerca, lo cual daba a entender que en ese momento la figura de Andrés Caicedo estaba un poco eclipsada, digamos, que la gente que no había participado de esta cinesífilis lo tenía un poco en la sombra, pero a partir de la publicación de este libro y de la película del 85, de pronto vuelve a haber otro interés en Andrés Caicedo, que yo creo que es el que nos tocó a nuestra generación. En el 85 yo ya tenía 10 años, digamos. Hombre, qué No lo precoz. leí en ese momento, desde luego, pero ya se empezaba a convertir Sí. en un mito juvenil de mi generación. Digamos, para el 90, cuando yo tenía 15 años, ya se sabía quién era Andrés Caicedo y había toda una mitología juvenil en torno a Andrés Caicedo, positiva y negativa, porque después se llenó de clichés. El mito tuvo una cantidad de clichés un poco absurdos, pero bueno, la ventaja es que estaba en la boca de todos, estaba en el aire y nos llegó fresquito, enterito, nos llegó envuelto en una cantidad de curiosidad, ardiendo, lava pura, que todo el mundo quería meterle la mano, así nos quemáramos, pero que queríamos meterle la mano. Y bueno, eso se ha perpetuado hasta el día de hoy, yo creo, ¿no? Sí, como comentamos hace un momento con Rosario, una compañía de teatro de Medellín que se llama Matacandelas lleva 24 años Produciendo con Angelitos el montaje Empantanados. de Angelitos Empantanados. Paralelamente, en el año 97, hace 21 años exactamente, Sandro Romero montó en la Casa del Teatro Nacional en Bogotá, en el barrio La Soledad, la obra El Mar. De Andrés. Y luego hizo otra obra que se llamaba El Aire y celebró los 20 años de la publicación de Que Viva la Música en el año 97 con una fiesta que se llamaba Toda la Música de Que Viva la Música. Es decir, que ahí hay una intención realmente firme y decidida de hacer que esto circule y finalmente de que esto se impregne, de que sea apropiado. Esa labor es fantástica porque Que Viva la Música, bueno, es un compendio de canciones, de salsa, de los Rolling Stones, que están ahí, y él, como un arqueólogo, se ha puesto a investigar a qué canciones pertenecen cada una de las frases que se van colando en la trama, en los diálogos, haciendo que la novela gane un ritmo musical muy potente. Bueno, él identificó todas estas canciones e hizo un programa de radio que se llamó Toda la Música de Que Viva la Música, que son como 20 y tantas horas, ¿no? 20 y tantas horas de rock y salsa. Exacto. Pero para continuar con esta cronología, porque este librito que yo tengo aquí, que es Biblioteca de Literatura Colombiana Andrés Caicedo, Destinitos Fatales, publicado por la editorial Oveja Negra en 1984, es el resultado de lo que tú me preguntaste.
¿Qué pasó con los archivos de Andrés Caicedo? Sandro se mete en esos archivos, en ese baúl, sin supervisión de ninguna clase de nadie. Como él me dijo, tu papá fue la persona más generosa del mundo. Él le puso los legajadores y dijo, empiece a trabajar. Él, en su labor de fan y de amor por el arte de una persona que él admiraba, empezó a darse cuenta de lo que había en esos legajadores. Y él, en este libro, tiene una hermosura de prólogo al que le llama Invitación a la Noche, el archivo expiatorio, en el que describe lo que él descubre. Por ejemplo, de un cuento que se llama Los dientes de Caperucita, que aparece aquí, Andrés hizo 14 versiones. Encuentra 14 versiones. Yo toda la vida, yo tuve, por esa casualidad cósmica de ser hermana de Andrés, tuve la gran oportunidad de ser testigo de ver cara a cara la labor de un escritor y de darme cuenta que Andrés editaba hasta las cartas que escribía, así fuera a una persona a la que le fuera a renunciar al trabajo. Absolutamente todo. Y era de una obsesión tal que hay, a la edad de 18 años, el niño Andrés Caicedo, porque era un niño, escribe cantidades de versiones de un mismo cuento. Y Sandro, que es un gran apasionado del arte, se empieza a dar cuenta que aquí no está solamente esto de que viva la música, aquí hay mucho más. Aquí hay la labor de un escritor de cuentos, de teatro, de diarios y de cartas, que es prácticamente inimaginable que en 10 años alguien pudiera haber escrito tanto. Entonces él se da cuenta que necesita ayuda. En el 82 él iba todos los días a la casa de mis papás y llama a Luis y le dice, Luis, tú me tienes que ayudar, yo necesito ayuda, pero yo quiero sacar un libro con los cuentos. A él ya se le ha olvidado por completo lo de la sexta revista de Ojo al Cine. Él lo que quiere es sacar los cuentos. Y Luis y Sandro se dedican a trabajarle a esto, y gracias a ellos, y esta es mi teoría, sale Destinitos Fatales, que también es mi gusto. Encuentro estos cuentos muchísimo, de una complejidad literaria tal que yo pienso que fue lo que motivó en muchas personas en Colombia y en otros países a interesarse por la obra de Andrés Caicedo. Rosario, tú hace un momento, cuando hablabas acerca de cómo Andrés Caicedo editaba y reeditaba sus textos, incluso su correspondencia, hablaste de un cierto carácter obsesivo y has hablado reiterativamente de los legajadores y de la forma como estaba organizado el material. Indudablemente, la forma como estaba organizado ese material debió de haber facilitado el trabajo de Sandro Romero y de Luis Ospina a la hora de organizarlo, ¿sí? Y se ve ahí entonces como una especie de rigor justamente de persona obsesiva, ¿sí? Que también se ve reflejado en lo impecables que son los textos. Lógico, ¿no? y no solamente eso, sino de que cuando tú hablas del mito y de los clichés y todo, yo hago mucho énfasis porque admiro a Andrés Caicedo como escritor en la disciplina de él como escritor. Es decir, que un muchacho evidentemente hizo todo, sex, drugs and rock and roll, pero nadie puede haber hecho solamente sex, drugs and rock and roll y haber escrito lo que Andrés Caicedo escribió. Entonces Andrés Caicedo tiene lo que tiene todo escritor prolífico,
disciplina y perseverancia y creencia en que lo que él está haciendo es importante. Nunca en la vida fue una persona arrogante, nunca, pero él sabía, como me lo dijo a mí muchas veces, lo único que yo puedo hacer bien es escribir. Lo único que yo puedo hacer bien es escribir y voy a seguir escribiendo. Y eso es de admirar en cualquier persona, en un pintor, en un poeta, en un artista. Además, y esto fue lo que ellos encontraron y lo que organizaron y lo que editaron, porque tuvieron que hacer una labor de editor, entre paréntesis, y esto lo quiero también aclarar, porque desgraciadamente con toda esta forma mediática se hacen chismes y de todo, y yo he leído que Luis Ospina y Sandro Romero están millonarios por Andrés Caicedo. Sandro Romero y Luis Ospina no han recibido un centavo de las ediciones de estos libros, ni nunca en la vida pidieron dinero, ni mi papá, y estoy hablando de mi papá, porque si este libro existe, es por Carlos Alberto Caicedo también, porque hubiera podido decirle a Sandro Romero, usted no coge esto. Por lo tanto, ellos lo hicieron por amor al arte, literalmente. Una cosa, tú hablas de la disciplina, que es algo que está muy relacionado con ciertos temperamentos obsesivos. De hecho, en algún momento, Sandro Romero dice que Andrés Caicedo reseñaba cada libro y cada película que pasaba frente a sus ojos. ¿Sí? Casi que desde los 10 años. Casi desde los 10 años. Y de hecho, con lo cual ni el cine ni la literatura eran un entretenimiento para él. Eran una forma de vida, un oficio, en fin. Aire, casi. Curiosamente, una de las obras que escribe y monta Andrés Caicedo es una adaptación de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que es uno de los paradigmas de la disciplina en el trabajo del escritor, y de hecho en El atravesado hay una referencia muy bonita en la que dice: naturalmente en esa época todos estábamos locos por Anthony Burgess y Marito Vargas Llosa. Marito. ¿Sí? ¿Qué podemos decir también con respecto ya a esta relación entre la obra de Andrés Caicedo y otras dimensiones de la literatura latinoamericana? Por ejemplo, Andrés Caicedo no se le asocia con García Márquez, ¿sí? Que en ese momento pues ya era el gran escritor camino al Nobel, pero por ejemplo hay muchos paralelismos entre la obra de Caicedo y la obra de Vargas Llosa, sobre todo por esa órbita juvenil de los primeros cuentos de Vargas Llosa, Los jefes, Los cachorros y bueno, y La ciudad de los perros, por supuesto. Bueno, pues lo primero que sorprende cuando uno ve las reseñas que escribió es que estaba supremamente bien enterado de lo que ocurría en América Latina, que es algo, en ese momento era excepcional. Él sabía perfectamente qué era el boom latinoamericano, leía venezolanos, leía uruguayos, leía argentinos, leía mexicanos, que no era tan frecuente, porque en esa época, casi que al día de hoy todavía ocurre, los países están muy encerrados y no leen a los vecinos. Exactamente. No leemos a los ecuatorianos, no leemos a los peruanos, no leemos a los parameños, que son nuestros vecinos, y en cambio él sí tenía las antenas muy bien disparadas para todos los costados y estaba al tanto de todo lo que ocurría en literatura latinoamericana. Y puede que particularmente en torno a lo gótico, lo fantástico, que sí, también está presente en su obra, claro. Es decir, que así como leía Lovecraft y Poe, estaba leyendo a Cortázar, a Lugones, a Roberto Arlt, a todas estas cosas que van un poco en esa misma deriva totalmente pues, contrapuesta al realismo mágico. Desde luego, él y todo el grupo de Cali tienen como materia, como tema o como obsesión la ciudad, en concreto Cali. Cali está en todas las obras de Caicedo, Cali está en casi todo el cine de Luis Ospina, Cali está presente en Mayolo, Cali está presente en Ever Astudillo, Cali está presente en Enrique Buenaventura. Es decir,
Cali es como una fuente de inspiración muy potente para esta generación. Desde luego la literatura de Caicedo es urbana, siempre son paseos urbanos, aventuras nocturnas, ¿no? Es algo recurrente, aventuras nocturnas por una ciudad que poco a poco se empieza a llenar de trampas misteriosas, corruptoras, potencialmente fatales, ¿no? Y eso desde luego lo vincula no al realismo mágico, sino a una tradición distinta, que es finalmente la que viene a seducir a generaciones posteriores, como Fuguet, que lo reclama como antecesor de lo que él viene a representar hoy en día, que es una literatura no obsesionada por el trópico, por lo exuberante de la naturaleza latinoamericana, sino por la vida latinoamericana de ciudad, y que no tiene como referente idealizado a París, sino a Los Ángeles. Que también Curiosamente, Fuguet, pues que desde hace años lleva desarrollando este planteamiento desde la antología Macondo, descubre tardísimo a Andrés Caicedo muy tarde, y claro. comparten esta pasión por el cine, Exacto. pero cuando Fuguet descubre a Andrés Caicedo, él ya ha desarrollado muy a profundidad y muy radicalmente todos estos planteamientos, es decir, que es como, él se lo que inventa es como antecesor. como si al final hubieran sido en cierta medida almas gemelas que se encuentran Mucho tiempo después, y por una casualidad, en una librería peruana además. Por el ojo al cine. Exactamente. Por la compilación. compilación. Porque yo quiero terminar de decir qué pasó con este archivo y cómo verdaderamente se dio este libro, que para mí fue el que hizo ver a Andrés Caicedo como un escritor muchísimo más serio, es decir, más prolífico, y no es de que yo no piense que viva la música que a mí me gusta, respeto muchísimo a las personas que no les guste, a mí me gusta, pero leyendo estos cuentos de Andrés Caicedo editados por Sandro Romero y Luis Ospina, yo me doy cuenta, como amante de la literatura y muchas otras personas, que este muchachito, hay cuentos de 1966, Andrés tenía 15 años, Andrés citaba en 1966, y aquí vengo yo a hablar también de lo que encontraron mis papás en ese archivo. No solamente encontraron cosas de Andrés que Andrés escribió, encontraron la biblioteca de Andrés Caicedo. La biblioteca que más que todo fue robada de la Librería Nacional. Andrés robaba libros como loco de la Librería Nacional. Había muy pocos libros, muy pocas librerías en Cali. Pero cuando uno ve los títulos que Andrés leía en Cali, Colombia, circa 1965, yo tengo 67 años, yo soy 14 meses mayor que Andrés, amante de la literatura como Andrés también, pero esos títulos que Andrés leía no eran el canon literario que a mí me estaban enseñando en el Colegio Liceo Benalcázar, o que la gente, entre comillas, intelectual, estaba leyendo en Cali. El gusto ecléctico de Andrés por la literatura demuestra también esa disciplina que tiene todo buen escritor. Es decir, yo muchas veces me pregunto, es decir, nunca le haré la pregunta a Andrés, nunca se la hice, recibí muchas influencias de Andrés, descubrí a Virginia Woolf, descubrí a James Joyce, descubrí a Lovecraft por Andrés Caicedo, niño de 13, 14 años. ¿De dónde se sacó Andrés al grupo de Bloomsbury en Cali, Colombia? No es un misterio, es de una persona que le gusta escribir y por lo tanto le gusta leer. Eso también se encontraron mis papás con los archivos. Gracias a eso sale este librito, y yo les estaba contando a ellos dos cuando estábamos preparando este conversatorio, que yo en mi casa de Middletown, antes de venir, cogí el librito que mi papá me mandó en un sobre de correo, todavía se mandaban cartas y cosas,
este libro. Yo me leí la dedicatoria, tal vez, que mi papá le puso a este libro en 1984. Yo me he leído estos cuentos cantidades de veces, pero no este libro. Hace 2 días abro yo y me encuentro la letra de mi papá, que es completamente ininteligible, que yo la puedo entender porque la leí mucho, y me pareció supremamente interesante lo que él dice de este libro, y lo quiero compartir con ustedes porque dice mucho de los archivos y dice mucho de el padre de un escritor. Y la tuve que poner en mi letra, que tampoco es que sea muy fácil de leer, pero yo la puedo entender. Esto es lo que escribe mi papá mandándome el libro, que para él es un gran hallazgo. 1984, diciembre 13. Rosario, estoy seguro que al leer este libro de Andrés, volverás a vivir como nosotros, yo y tu mamá, todas sus angustias, gozar todos sus éxitos y saborear sus triunfos, aun cuando sean póstumos. Es realmente magistral el prólogo escrito por Luis Ospina, su amigo hasta su muerte, y de Sandro Romero, quien no lo conoció personalmente, pero a través de su lectura de Andrés llegó a un conocimiento y entendimiento tan cabal de su persona que al hablar con él cualquiera creyera que hubieran recorrido juntos las calles de esta ciudad en la corta vida de mi hijo. Para mí es una confusión de sentimientos estos éxitos de Andrés. Siento nostalgia por su ausencia, satisfacción por su presencia espiritual y un rictus indescifrable de tristeza, pesar y mucho arrepentimiento por no haberlo podido comprender en vida. Pero ¿puede alguien descifrar su rara personalidad? Francamente, pasarán los años y su figura y su nombre irán ascendiendo a la realidad de la inmortalidad. Eso es lo que da la buena literatura. Verás aquí su estilo y argumento en cada una de sus indescifrables historias. Todas ellas, hay veces sencillas, pero siempre trágicas y desgarradoras, así como lo fue su propia vida. Paz en su tumba y gloria a su nombre. Cordialmente, y léelo con mucho cuidado, Carberto. Pues, lo dice todo. Sí. Lo dice verdaderamente todo lo que él se siente con el orgullo del padre de haber podido contribuir a esto. Y 41 años después de la muerte de Andrés Caicedo, él está muerto, pero su obra sigue viva, creo que más viva que nunca. Creo que esto ha ido increciendo, dado que fue publicado por Oveja Negra, luego cayó en manos de Editorial Norma. Cuando Editorial Norma cerró, Alfaguara no solo lo publicó, sino que además emprendió el proceso de internacionalización de esta obra, que está publicada en España, lo cual creo yo que es fundamental. La obra de Andrés Caicedo está traducida al inglés, al francés, al finlandés, al italiano, al alemán, y continúa, acaban de salir parte de las obras de teatro de Andrés, no todas, y quiero también dejarles saber que no todo lo de Andrés ha salido publicado. Es decir, ese archivo todavía continúa mostrando cosas y mostrando tesoros. Sí, como decíamos hace un momento, las obras de teatro fueron puestas en escena, siguen siendo puestas en escena. Como ha dicho Rosario hace un momento, se ha publicado una parte importante de
del teatro de Andrés Caicedo y hay todavía teatro por publicar y está también la correspondencia que, como decías tú en una conversación que tuvimos anteriormente, forma parte del legado literario de Andrés Caicedo porque da cuenta de sus lecturas, de sus inquietudes como espectador de cine, como lector, como crítico, como escritor, por supuesto, pero también da cuenta pues, de una tremenda vitalidad pues, de una persona que, como decías tú, desde los 12 años pues sabía que en algún momento se iba a suicidar. Exactamente. ¿No? Entonces, leer ese material, por lo menos lo que se ha podido leer hasta el momento, aquello que fue publicado en la primera edición de la revista El Malpensante en 1996, ¿no? Otras cosas que han salido, creo que ayuda a entender mucho el universo de Andrés Caicedo, el ecosistema en el que crece y produce su obra Andrés Caicedo y también su legado. Entonces,